Muy buenos días, hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro programa de este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar lo que es el estudio de este día, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Dios, que sus moradas están en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, porque nos ha permitido la vida hasta este momento y queremos suplicarle, Señor eterno, que nos pueda ayudar para poder discernir, para poder comprender, Señor, el estudio de esta mañana. Que su Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y que nos ayude, Padre Santo, a entender lo que usted nos quiere decir a través de su palabra. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le pedimos. Amén. La vida eterna, la muerte y nuestra esperanza futura. Es el título de la lección para este trimestre. Nos encontramos ya en la lección número 3. Comprendamos la naturaleza humana. Y la lección para este día miércoles 12 de octubre se titula Los muertos nada saben. Un tema muy importante, un tema muy interesante y en el cual en esta mañana todos juntos vamos a aprender y vamos a saber qué es lo que nuestro Dios nos quiere decir. La naturaleza humana. ¿Qué es lo que debemos comprender de la naturaleza humana? Esta es una de las primeras interrogantes que nos hacemos. Ese es el estudio de esta semana. Lo que hemos estudiado hasta el día de ahora es sobre la creación del ser humano y ese aliento de vida que nuestro Dios puso en la nariz. Y entonces fue un alma viviente que está formada por un cuerpo físico o material, o el espíritu, o aliento de vida que Dios le puso. Dicha alma fue creada para vivir eternamente. Ese era el objetivo de nuestro Dios, que el alma no muriera, sino que viviera eternamente, para siempre. Pero a causa del pecado, como todos sabemos y como hemos venido estudiando durante estos días, ese pecado que entró en este mundo y trajo consigo la muerte, esa consecuencia, no es más que la separación física del cuerpo que Dios creó. Eso es la muerte. Y el espíritu o aliento de vida que Dios puso en la nariz. Ahora bien, vuelvo y repito, la muerte no es más que la separación del cuerpo físico que Dios creó y el espíritu o aliento de vida que Dios puso en la nariz. La muerte es dejar de ser o dejar de existir, como podemos leer en el libro de Salmos 104, versículo 29. La muerte, una palabra a la cual muchos pueda que le tengamos miedo. A la palabra también que muchos, en vez de miedo, lo que sienten es, si están en Cristo Jesús, alegría, porque descansan y duermen esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesús por segunda vez. Ahora bien, el libro de Salmos, como lo dije anteriormente, el capítulo 104 y el versículo 29 nos dice lo siguiente: escondes tu rostro, se turban, les quitan el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Les quitan ese aliento de vida y vuelven al polvo.
Versículo interesante y que nos va dando una señal de qué es lo que ocurre cuando nosotros dejamos de existir en esta tierra. Es decir, cuando nosotros morimos. Cuando ese aliento de vida vuelve a Dios, quien nos lo dio y quien nos creó. Este salmo nos dice que el ser humano deja de ser cuando se quita el aliento de vida y además el cuerpo, este cuerpo físico, vuelve al polvo de la tierra. Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 7 lo refuerza de la siguiente manera. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Qué explícito este versículo, qué interesante. Y ahí está la respuesta. Alguna pregunta cuando se nos haga, ¿y qué pasa cuando alguien muere? Nadie va al cielo. El libro de Eclesiastés nos dice muy claro qué es lo que ocurre cuando alguien muere. Que el polvo vuelve a la tierra, es decir, este cuerpo de carne y hueso que Dios creó, vuelve a la tierra como era. ¿Por qué? Porque fuimos hechos de polvo, de barro. Dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Si retrocedemos al libro de Génesis, cuando creó al hombre, sopló nuestro Dios aliento de vida. Y por eso dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El hombre está hecho de polvo. Usted y yo estamos hechos de polvo, de ese polvo de la tierra. Y en el cuerpo físico o material vuelve a la tierra de donde Dios nos ha formado. Así de simple. No hay dónde perderse, como decimos. No hay dónde equivocarse. No hay por qué entrar en contradicción. Si la palabra de nuestro Dios es clara y dice qué es lo que ocurre con nosotros, los seres humanos, cuando morimos. De igual manera, el libro de Eclesiastés dice que el espíritu, ese espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ese aliento de vida que ya no siente ni es material. Ese aliento vuelve a nuestro Dios. Ya no siente, ya no oye ese ser humano, ya no ve y vuelve a nuestro Dios, el creador de usted y de mí. Después de estudiar lo que sucede al morir, estudiaremos en qué estado queda un alma viviente. Y para eso, vamos a leer el libro de Job, el capítulo 3 y el versículo 3. Nos quedó claro, o hemos comprendido y hemos tratado de explicar qué es lo que sucede cuando nosotros morimos. El cuerpo material vuelve a la tierra, el espíritu o el aliento de vida vuelve a Dios, quien nos lo dio. Ahí está la respuesta. No hay más que cuestionar, porque ahí está todo. Job capítulo 3 y el versículo 13 nos dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Estaría yo muerto. ¿Qué es la muerte? Es un sueño. Cuando nosotros vamos a la cama, dormimos, no sentimos nada.
se nos olvida o por estar o más bien nosotros en el estado en que nos encontramos de descanso, de reposo, no sabemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Hasta las horas o el día siguiente que nosotros despertamos. Entonces así es la muerte. Es como un sueño. Que ahí terminó todo. No siente, no oye, ni ve. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dice Job 3:13. Dormiría y entonces tendría descanso. ¿Qué más explicación también acerca de la muerte? ¿Cuál es el estado? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros morimos? ¿O qué es la muerte? Es un dormir, es un descanso. Salmos 146:4 nos dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué podemos decir aquí? Cuando alguien muere, no sabe nada, no siente nada. Como dijimos, la muerte es como un dormir. Cuando nosotros dormimos y lo hacemos de una manera profunda, no sentimos nada. A veces encienden la luz de nuestro cuarto, ni cuenta nos damos. A veces han llegado personas, o nuestra mamá, nuestros hermanos, o papá, o el esposo, ha llegado al cuarto, ha encendido la luz, han hecho ruido, y nosotros ¿qué? Como tenemos un sueño bastante profundo, no sentimos nada. Así es la muerte. En ese mismo día, dice Salmo 146:4, sus pensamientos perecen. Esa persona deja de ser, esa persona no siente absolutamente nada. Está durmiendo. Ese es el estado en el que se encuentra una persona que ha muerto. Vamos a leer un texto más. Eclesiastés 9:5, versículos también el 6 y el 10. Para poder explicar qué es lo que ocurre cuando alguien muere. No anda en el aire, no nos vigila, nada de eso. Dice el versículo 5 de Eclesiastés 9, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. ¿Cuánto saben los muertos? Nada, nada saben, están dormidos. ¿Qué pasa con su memoria? Su memoria, dice, es puesta en el olvido. Eclesiastés 9:5 está la respuesta cuando se nos haga la interrogante, ¿qué pasa cuando alguien muere? Los muertos nada saben, ni tienen más paga, ya no deben nada a nadie, porque la memoria de ellos está en el olvido. Es un sueño profundo. Por eso dice que cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué fue lo que pasó con la hija de Jairo? Duerme, dice. Y fue resucitada. Lázaro también pasó 4 días muerto. Ya huele mal. Y Lázaro no sabía nada. Y lo que nuestro Señor Jesús le dijo, ven fuera. En ese momento él, su odio, todo, su orgullo, sus pensamientos estaban en el olvido.
tal como lo dice el versículo 6 de Eclesiastés 9. También su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya, terminaron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, todo lo que hacemos acá en esta tierra. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, dice el versículo 10, porque en el Seol, en el sepulcro, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Cuál es el estado de los muertos? Nada sabe. La muerte es un sueño. Eso quiero dejar bien claro, quiero enfatizar que la muerte es un sueño. El odio, el amor, la envidia, el orgullo, el egoísmo, nunca más tendrán parte ya en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, en todo lo que pasa acá en la tierra. Si yo fallezco, si yo muero, un ejemplo, yo voy a dormir nada más. Pero no es que Maritza va a andar allí o cuidando a alguien o viendo a alguien. No, porque el estado de una persona que muere es un sueño y todo queda en el olvido. Y a donde vamos, al sepulcro, es decir, que este cuerpo físico va a la tierra, no hay obra, no hay trabajo, no hay sabiduría ni ciencia. Ya no piensa nada alguien que muere. Su memoria está puesta en el olvido. Eso es lo que nuestro Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Que de cuál más bien es el estado de los muertos. Cuando una persona que deja de existir acá en esta tierra. Estos textos de la Biblia dejan claro que un alma viviente cuando muere dormirá y tendrá descanso, dice Job. Y a la vez el salmista dice que sus pensamientos perecen ese mismo día. Eclesiastés nos enseña que los muertos nada saben y su mente es puesta en el olvido y no hay más obra que esa alma viviente pueda hacer acá en la tierra. Cuando alguien muere, deja de existir y si hizo lo bueno y obedeció a nuestro Dios, esperará la segunda venida para recibir ese premio tan merecido como es las mansiones celestiales e ir a gozar con nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Pero si muere e hizo lo malo, su memoria queda en el olvido también, va al descanso, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús para que le den su paga de acuerdo a las obras que hizo. Es decir, para resurrección eterna o para muerte y condenación eterna. Esos son los dos únicos caminos que quedan cuando alguien muere. Pero no vamos al cielo en el momento que nosotros morimos, sino que nada más estamos descansando, esperando que venga por segunda vez nuestro Señor Jesús en las nubes de los cielos. Nuestra hermana Elena White, en el libro titulado Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 356, escribió lo siguiente. La muerte es considerada por Cristo como un sueño silencioso y oscuro,
habla de ella como si fuera de poca importancia. Todo aquel que vive y cree en mí, dice él, no morirá eternamente. Juan 11:26, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Juan 8:52 dice, nunca verá muerte. Juan 8:51. Y para el creyente, la muerte reviste poca importancia. Para él, morir no es sino dormir. También traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Dice algo bastante importante en esta lectura. Para él, morir no es sino dormir. Muerte igual a sueño. Cuando nosotros dormimos, es como que nosotros estemos muertos. Porque si tenemos un sueño profundo, no sabemos nada, no escuchamos esos ruidos, no escuchamos, o sea, nuestra mente se va al olvido. Esa es la muerte. Entonces, el alma descansa hasta la segunda venida de Jesús y no va a ningún otro lugar a purificarse, es decir, al purgatorio. Esa es otra enseñanza, de la cual tiene que quedar claro que el alma no va a ninguna otra parte cuando muere, no se purifica, sino que solo vuelve a la tierra porque somos hechos del polvo. Así nos quedó nuestro Dios. Y el aliento vuelve a nuestro Dios, y quien nos lo dio. Nadie va al purgatorio como lo sostiene la Iglesia Católica. Y si los supuestos espíritus de todos los que mueren sobreviven y van a la presencia de Dios, significa que también los espíritus de los impíos están con Dios. ¿Será cierto esto? Es una pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. Si los supuestos espíritus de todos los que mueren sobreviven y van a la presencia de Dios, significa que también los espíritus de los impíos o de aquellos que hicieron lo malo están con Dios. Bueno, la Biblia no dice nada sobre esto. Por lo tanto, no se puede aseverar esa teoría o quise decir como lo escrito está. Lo que podemos decir y aseverar rotundamente es que la muerte es un descanso. Y lo podemos amparar con una base bíblica clara. Hemos leído muchas en esta mañana de las Sagradas Escrituras y a la vez el espíritu de profecía. Pero la más clara es Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. ¿Por qué? Porque su memoria está puesta en el olvido, en ese sueño eterno, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie que sea bueno y muere va al cielo. Nadie que se haya portado mal o haya cometido pecado y muere va al infierno. Nada de eso ocurre cuando nosotros morimos. O tampoco ocurre que el alma, cuando alguien muere, comienza a purificarse en el purgatorio. Es más, esto hasta ya quedó abolido también.
Ya no se habla sobre esa situación que pasa el ser humano a purificarse. Así es que en esta mañana queremos decirte, amigo y hermano, que nuestro Dios nos ayude, nos ilumine para poder comprender, para poder explicar cuando se nos haga cualquier tipo de interrogante referente al estado de los muertos. Y recordar que la muerte es solo un sueño, solo un descanso. Y si morimos, estamos esperando esa mañana gloriosa cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez, nos levante para darnos vida eterna o para darnos condenación eterna, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho acá en esta tierra. Ese es el mensaje de esta mañana. Estudiemos más la palabra de nuestro Dios. Espero que hayamos comprendido todos juntos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, de qué es lo que ocurre cuando nosotros morimos. Gracias por haber estado pendientes en el estudio de este día, siempre pidiéndole a nuestro Dios, a nuestro Creador, que nos ilumine, nos dé esa sabiduría para poder comprender su santa palabra, que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a tomarnos de su mano, que nos ayude a hacer su santa voluntad. Y si morimos, o podemos decirlo así, si dormimos, que durmamos en el Señor, esperando esa pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. La invitación está hecha para que continúes conectado con el cielo. Y te esperamos el día de mañana para un nuevo estudio acerca de la palabra de nuestro Dios. Hasta pronto. Bendiciones.